Ella le salvó la vida, y nunca pedí nada a cambio. Esa noche la lluvia parecía surgir de la tierra. El cielo rugía como si estuviera en guerra con el mundo, y el camino de tierra, tortuoso y abandonado, parecía engullir cualquier rastro de humanidad. Conducía sin rumbo, y dentro tampoco había dirección. Leonardo ya no sabía qué hacía allí. Sus dedos temblaban sobre el volante como si quisieran soltar el mundo, y quizá lo hicieron. Habían pasado 3 semanas desde que la vida perdió su sabor. 3 semanas desde que perdió a su padre, y con él el último ancla que lo mantenía a flote. No dejó ninguna nota, sin planificación. Él simplemente siguió adelante, como si estuviera esperando que el destino finalmente hiciera el trabajo sucio que él mismo no tuvo el coraje de completar. Fue entonces cuando perdió el control. Un rayo atravesó el cielo como una herida abierta. El coche derrapó en una curva y se estrelló contra un poste torcido al borde de la carretera. Lo último que escuchó Leonardo fue el sonido de su propio nombre susurrado por alguien que aún no conocía. Horas después, en una pequeña casa rodeada de árboles y silencio, abrió los ojos con dificultad. Yacía en una cama sencilla, cubierto con mantas hechas a mano. El aroma a té y lavanda impregnaba el aire y la única luz provenía de una lámpara colgada junto a un espejo roto. Fue entonces cuando la vio. Ella removía un caldero sobre la estufa de leña, con el cabello castaño recogido en una trenza desordenada, la piel bronceada por el sol y la mirada fija en el fuego. Al notar que él despertaba, se giró lentamente y sonrió con dulzura. «¡Estás vivo!». Su voz era como un susurro de verano, suave, pero llena de fuerza oculta. ¿Dónde estoy?», logró preguntar. «En casa», respondió ella como si eso fuera suficiente. Su nombre era Amalia, y de alguna manera lo había encontrado allí, inconsciente, entre el barro, los restos del coche y su propio deseo de desaparecer del mundo. Estaba sangrando. No había forma de esperar ayuda. «Te traje aquí». «¿Pero por qué?». Ella sonrió, encogiéndose de hombros. «Porque sé lo que es querer desaparecer y no tener a nadie que te detenga». Leonardo la miró durante largos segundos. Él no lo sabía, pero en ese momento algo invisible se estaba formando entre los dos. Durante los 3 días siguientes apenas habló. Ella no lo forzó. Ofreció té, vendas y silencio. Eso fue todo. Pero fue en ese silencio que Leonardo empezó a escuchar algo que nunca había oído de a nadie. «Cuidado sin exigencias y ten cuidado. Ahorra, más que ambulancias, más que promesas». Al 4.º día preguntó: «¿Quién eres tú, Amalia?». Se sentó al lado de la cama, como si hubiera esperado la pregunta. «Solo soy alguien que dejó de huir». «¿Escapar de qué?». Ella miró hacia la ventana. «De mí mismo». Había dolor en sus ojos, y también coraje. Leonardo no sabía qué sentía, pero empezaba a querer quedarse, y eso lo asustó, como alguien que se cayó de un acantilado y en lugar de morir, descubrió un campo de flores debajo. Pero lo que no sabía era que el pasado de Amalia estaba a punto de llamar a su puerta, y con él secretos que ni siquiera ella estaba preparada para revelar. La casa de Amalia estaba hecha de madera vieja y recuerdos que ya nadie visitaba. Estaba lejos de la ciudad, en lo alto de una colina donde el viento golpeaba con fuerza las ventanas, como si siempre quisiera decir algo. Leonardo ya podía caminar, aunque con dificultad. Le habían limpiado las heridas, le habían vendado el tobillo firmemente y su pecho. Bueno, su pecho seguía sangrando por otras partes, pero cuando vio a Amalia cuidando las hierbas en el jardín, sintió que algo en su interior también empezaba a sanar, poco a poco, pero con seguridad.
¿Vives aquí sola?, le preguntó una mañana mientras ella recogía lavanda con sus propias manos. Moro. ¿Y nunca tuviste miedo? Ella sonrió, sin apartar la mirada de las flores. He tenido miedo de muchas cosas, pero la soledad fue lo único que me enseñó a vivir de verdad. Leonardo la observaba como si intentara descifrar un acertijo. Había algo en Amalia que mezclaba fuerza y fragilidad, como una casa que ha resistido muchas tormentas, pero aún conserva grietas visibles. ¿Siempre has sido así? ¿Tan completa? Amalia lo miró un instante demasiado largo, y luego respondió con una honestidad que lo desarmó. Una vez fui mitad, una vez fui solo pedazos, pero me recompuse. Por eso, hoy, no dejaré que nadie venga a romperme otra vez. Esa noche, la tormenta regresó. El cielo se oscureció bruscamente y un trueno resonó en el horizonte. Amalia parecía tranquila, pero sus ojos la delataban. Cerró las puertas, revisó las ventanas y la radio de pilas con contenida urgencia. Leonardo se dio cuenta. ¿Está todo bien?, preguntó. Ella dudó. Entonces él asintió, sin dejar de mirar la puerta trasera. No me gustan esas noches. Me traen recuerdos. Él no insistió, pero algo era diferente. Si alguna vez has vivido un amor inolvidable, regístrate ahora. Esta historia podría ser tuya. Alrededor de la medianoche, Leonardo se despertó por un ruido extraño, como si alguien estuviera intentando entrar a la fuerza. Se levantó rápidamente, apoyándose en las paredes. Encontró a Amalia en la cocina, armada con un cuchillo y con la mirada alerta como una leona. ¿Lo que está sucediendo? Ella susurró. Quédate detrás de mí, no digas nada. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta trasera fue derribada. Un hombre entró, grande, sin afeitar, con botas sucias y ojos rojos como brasas. Amalia, gruñó. ¿Me extrañaste? Ella no respondió. El silencio era su armadura, pero sus dedos temblaban. Leonardo vio. Prometiste que nunca volverías aquí, dijo con firmeza, pero su respiración se entrecortaba. El hombre dio un paso adelante. Y prometiste que nunca volverías a amar a nadie. Leonardo sintió que se le helaba la sangre. Aquella no fue una visita cualquiera. Fue un pasado que volvió a cobrar vida. ¿Quién es él?, preguntó. Leonardo confundido. Vete, Leo, dijo ella sin mirarlo. Ahora mismo. Pero él no fue. Se quedó. Incluso con miedo. Incluso sin entender. Porque cuando reaparece el dolor de alguien que te salvó la vida, no huimos. ¿Eres su nuevo juguete?, se burló el intruso, mirando a Leonardo con desdén. ¿También te prometió el mundo? Así fue conmigo, hasta que decidió que mi furia era demasiado para ella. Amalia dio un paso adelante. No tienes derecho a volver a mencionar eso aquí. Tengo todo el derecho, Amalia. Te escapaste, me denunciaste, me dejaste sin nada. ¡Sobreviví!, gritó por primera vez. El silencio que siguió fue inquietante. Leonardo se colocó entre ellos. No sabía lo que estaba haciendo, pero él sabía por qué lo hizo. Amalia le había salvado la vida. Ahora era su turno de salvarla. El hombre dio un paso adelante, demasiado rápido. Leonardo intentó detenerlo, pero fue arrojado contra la pared. El impacto le dolió, pero se levantó, con sangre en la boca, pero de pie. Fue entonces cuando Amalia corrió al cajón de la chimenea y sacó un viejo revólver. Te vas, Jonas, ahora, y no volverás jamás. El hombre se rió, pero él dudó. No tienes coraje. Ella señaló con firmeza. Tengo el coraje de salvarme, aunque me tiemblen las manos. Jonas la miró fijamente durante un segundo demasiado largo, y luego se fue, sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró de golpe, Amalia cayó de rodillas y lloró, como alguien que ha llevado el mundo sobre sus hombros durante demasiado
Tiempo. Leonardo se arrastró hacia ella y la abrazó, con toda la fuerza de quien entiende que el amor, a veces, se parece mucho a una protección. A la mañana siguiente, el sol salió tímidamente, como disculpándose por la noche anterior. Los árboles aún se mecían inquietos, y aunque la casa estaba en silencio, el aire parecía cargado de algo tácito. Amalia estaba sentada en el porche, envuelta en un fino chal, contemplando el horizonte como si acabara de enterrar un capítulo de su vida. Tenía los ojos hinchados, pero firmes. Ya no había miedo, solo agotamiento. Leonardo se acercó lentamente. Llevaba 2 tazas de café humeante y un silencio respetuoso. Se sentó a su lado, sin decir nada durante unos segundos, hasta que finalmente habló. «Gracias por no huir». Ella sonrió sin girar la cara. «Gracias por no correr». Aquella mañana, entre lentos sorbos de café y el sonido de los pájaros que insistían en cantar como si nada, hablaron como nunca. Amalia lo contó todo, de la relación abusiva que duró 4 años, de la huida en un amanecer lluvioso, cuando tomó fuerzas que ni siquiera sabía que tenía, de las cicatrices que llevaba no en su cuerpo, sino en la manera en que dudó antes de confiar. Después de denunciar a Jonas, nadie me acogió. Me encontré sola. Me juzgaron por tardar tanto en irme, por amar mal, por haber sobrevivido. Leonardo entrecerró los ojos. No sobreviviste. Ganaste. Ella lo miró, y por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas. Si este momento te conmovió, imagina las historias que vendrán. Suscríbete y activa la campanita ahora. Los días que siguieron fueron diferentes. Había más luminosidad en la casa, más risas, más acciones. Leonardo estaba recuperando su fuerza, no solo la física, sino también la otra, la que nadie ve. Poco a poco empezó a ayudar con las tareas del hogar, a cuidar las plantas y a preparar recetas con Amalia. Y fue una de esas tardes, entre ollas humeantes y música vieja sonando en la radio, que lo sintió. Él sentía que estaba enamorado, ni de repente ni cinematográficamente, pero como quien se enamora de un alma, paso a paso. No sabía cómo decirlo. Quizás no estaba lista todavía, quizás él tampoco, pero había algo en sus gestos, en la forma en que le ajustaba el cuello de la camisa o en la forma en que se reía suavemente de sus chistes sin gracia, que le daba esperanza. Y a veces la esperanza ya era amor. Esa noche, Leonardo cogió un viejo cuaderno del estante y comenzó a escribir. Escribió lo que nunca le dijo a su padre. Escribió lo que sintió en el accidente. Escribió sobre Amalia, sobre el beso que aún no se habían dado, pero que llevaba en el pecho. Al día siguiente la dejó durmiendo. Fue al pueblo a comprar pan, fruta, cosas sencillas, pero con el corazón lleno de planes. Quería preparar un desayuno delicioso, quería expresar su gratitud con gestos. Pero cuando regresó, la casa estaba abierta, y Amalia, sentada en los escalones de entrada, pálido, con un sobre en las manos. ¿Qué pasó? Corrió hacia ella. Ella le extendió el sobre. Era de la comisaría. Jonás había sido encontrado. Fallecido. Leonardo tragó saliva con fuerza. ¿Qué significa eso? Amalia lo miró como si cargara con la culpa. Significa que se acabó, pero también que algo nuevo comenzará. Si tengo el coraje. Él se arrodilló ante ella. Tienes coraje. Lo que necesitas ahora es paz. Ella sonrió. Una sonrisa tímida, pero genuina. ¿Y si la paz eres tú? Silencio. Luego, lentamente, como para probar la fuerza del momento, apoyó su frente contra la de ella. Y allí se quedaron, respirando el uno hacia el otro. Esa tarde, Leonardo preparó el café que había soñado. Pan fresco, fruta cuidadosamente cortada,
flores en el centro de la mesa. Cuando Amalia entró en la cocina y vio la escena, se rió sorprendida. ¿Todo esto es para mí? Sí, pero también es para nosotros, porque empezamos sin darnos cuenta. Ella se acercó. ¿Y si te dijera que yo también lo siento? Entonces diré que no quiero irme. Ella lo miró. ¿Y si te digo que quiero que te quedes? Él no respondió. Él simplemente tiró de él suavemente. Y por último, la besó. Fue un beso sereno. No hay urgencia, pero lleno de promesas. Como alguien que entiende que el amor no se trata de encontrar a alguien que te complete, pero alguien que te ayude a reconstruirte, pieza por pieza. Leonardo se quedó, no por necesidad, pero por elección. Y Amalia no huyó. Por primera vez se dejó amar sin miedo. Todavía tendrían días difíciles, recuerdos que duelen, cicatrices que duelen con el frío, pero ahora se tenían el uno al otro, y eso lo cambió todo. El tiempo pasaba lentamente, como si supiera que allí, en ese lugar olvidado por el mundo, dos corazones estaban aprendiendo a respirar juntos. Leonardo comenzó a transformar la casa, no con reformas grandiosas, sino con detalles llenos de cariño. Colgó en el balcón fotos que él mismo tomó por las mañanas, cosió almohadas con retazos que encontró en el armario de Amalia, plantó girasoles donde había una valla abandonada. Siempre veían el sol, dijo mientras cavaba. Nosotros también podemos, ¿verdad? Amalia lo observaba con los brazos cruzados, con el rostro bañado por una nueva ternura. Una ternura que ya no sabía que era capaz de sentir. Cambiaste todo por aquí, comentó. Simplemente dejé que se viera, respondió. La belleza ya estaba ahí, solo que ocultabas demasiado. En una tarde nublada, Amalia recibió una carta. Era de la hermana con la que no había hablado en más de 7 años. Escuché lo que pasó, lo siento. Siempre fuiste más fuerte que todos nosotros. Amalia leyó en silencio. Él respiró profundamente y lloró. No por dolor, pero porque por primera vez sintió que la veían sin juzgarla. Leonardo la encontró sentada en el suelo, con lágrimas en los ojos y la carta en su regazo. Se sentó a su lado y la abrazó sin preguntarle nada. «Gracias por salvarme», dijo con la voz quebrada. «Me salvaste primero», respondió. Ella sonrió. «Pero hiciste que quisiera a quedarme. Eso fue todo. Se eligieron sin urgencia, no hay prisa, sin promesas vacías, solo con presencia. Y la presencia, a veces, es el mayor tipo de amor que existe». Unas semanas después, Leonardo recibió una llamada. Una oferta de trabajo como fotógrafo documental en otra ciudad. Fue una oportunidad única, una exposición, un contrato de 2 años, un viaje, y cuando colgó el teléfono, sintió un peso en el pecho, como si el futuro tirara para un lado y el presente para el otro. Por la noche se lo contó a Amalia. «Esta es tu oportunidad», dijo, «pero no quiero ir sin ti». Ella tomó su mano. «No puedo seguirte ahora. Necesito quedarme contigo un poco más. Aún tengo cosas que arreglar aquí». Él asintió. «Entiendo. Pero esto no es el final», dijo ella apretándole los dedos. «Es solo un buen descanso». El día de la partida preparó un cuaderno con páginas en blanco. En la portada escribió con una letra delicada: «Cosas para recordar el amor que me salvó». Y en la primera sección garabateó: «Cuando alguien mira tus heridas y aún te ama, quédate. Pero si necesita irse para ser aún más él mismo, déjalo ir. Amar es también saber esperar». Leonardo se fue, con lágrimas en los ojos, pero el corazón en paz. Porque sabía que ahora el mundo podría ser grande, pero el amor siempre sabría cómo volver a casa. El tiempo pasó como un río en calma. Las estaciones han cambiado. Amalia reformó la casa. Lo convirtió en un refugio para mujeres como ella que necesitaban refugio. Lo llamó Casa Raíz.
Porque es desde aquí que todo renace, dijo. Los vecinos la admiraban, y poco a poco su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza, de curación, de amor que transforma. Un año después, una mañana de otoño, estaba organizando libros en el porche cuando oyó pasos lentos en el sendero. Miró con el corazón acelerado y luego, mira, era él, Leonardo, con una mochila sobre los hombros y una amplia sonrisa en el rostro. Volví. Ella corrió sin pensar y lo abrazó como si el mundo entero pudiera caber en ese gesto. Me llevó un tiempo, dijo, riendo con los ojos llenos. Basta con saber que aquí era donde quería construir todo. Se sentaron juntos bajo el limonero y permanecieron en silencio. El tipo de silencio que solo existe entre dos almas que se encontraron en medio del caos y decidieron quedarse. Algunos amores salvan, otros construyen, pero cuando ambos ocurren juntos, es porque la vida decidió empezar de nuevo. No dejes que este sentimiento pase desapercibido. Dale, me gusta, comparte y suscríbete. Tu próxima historia empieza aquí.